En Lucas 23, versos 39 al 43, las escrituras nos confirman que Jesucristo fue crucificado en medio de dos malhechores. Y al fin de una breve conversación, parece que en el verso 43, Jesús le afirma a uno de estos malhechores que se encontraría con él en el paraíso ese mismo día. Y la lógica que hoy en día muchos creen es que, bueno, el malhechor continúa en el paraíso, pero que Jesús, bueno, él regresó para ser resucitado de nuevo, terminar su obra y varias semanas después ascender al cielo. Pero, ¿tiene alguna lógica acerca del malhechor estar en el cielo, bueno, desde hace 2000 años atrás? Y la respuesta sencilla es no. Y es que si la escritura afirmase que el malhechor estuviese en el paraíso, esto estaría en contra de otras escrituras y por lo tanto quebrantaría la escritura. Y Juan 10:35 nos afirma que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Y Salmos capítulo 12, verso 6 nos asegura que la palabra de Dios es refinada 7 veces. Así que Dios no comete errores en su palabra. Regresando a Lucas capítulo 23, verso 43, la traducción en español en la Reina Valera dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es una traducción, pero si miramos al orden de palabra por palabra del griego, esto es lo que encontrarás. Seguro yo digo a usted hoy, con mí deberías tú estar en el paraíso. Y una vez más, diría, seguro yo digo a ti hoy, conmigo deberías tú estar en el paraíso. Otra cosa que hay que entender es que en el griego, en esos días no se utilizaba puntuación. Pero luego los escolares decidieron añadir puntuación y entre eso añadieron una coma. Y esos señores pusieron la coma antes de la palabra hoy. Y no es un error añadir puntuación, pero la coma debería haber sido añadida después de la palabra hoy. Con esa nueva puntuación, la frase traducida al español diría lo siguiente: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y es que Jesucristo lo que le afirmó a él en ese día es que esa persona se iba a encontrar con él en el paraíso. Pero esto no tenía nada que ver con el tiempo de cuando este evento iba a suceder. Y esta correcta traducción al español ya no contradice o quebranta la escritura. Y es que Jesucristo ese día no fue al paraíso. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 4, que fue escrito por Pablo, nos asegura que Jesucristo murió por nuestros pecados y el verso 4 afirma que Él fue sepultado. Note que el verso 3 dice que Jesucristo estaba muerto y Él estuvo muerto por 3 días. Juan capítulo 19 versos 40 al 42, específicamente el verso 41 nos dice que el cuerpo de Cristo fue puesto en un sepulcro. Aquí es donde muchas personas afirman que el alma de Cristo fue la que fue al paraíso. Pero Hechos capítulo 2 verso 31 nos afirma que el alma de Jesucristo estaba en Hades. Y la traducción correcta de Hades al español es sepulcro. Y esto tiene lógica y lo hemos explicado en otros videos, como nuestro video titulado El alma es inmortal o otro video titulado Lázaros y el hombre rico. El total es que el sepulcro no es el paraíso. Y si Jesucristo no entró en el paraíso en el día de su crucifixión, tampoco lo pudo hacer el malhechor. Y es que, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, verso 18, Jesucristo tiene preeminencia en todas las cosas. Y es que en un futuro el malhechor va a estar con Jesucristo en el paraíso, pero primero Jesucristo va a estar en ese paraíso.
En el primer capítulo del libro de Hechos vemos que Jesucristo asciende al cielo. Y muchos años después vemos que en segunda de Corintios capítulo 12 versos 1 al 5, Pablo afirma haber tenido una visión donde él fue arrebatado hasta el tercer cielo, verso 2. Y en el verso 4 lo describe como el paraíso. Ahora, de acuerdo a Revelación capítulo 2, verso 7, el árbol de la vida se encuentra en el medio del paraíso de Dios. ¿Y qué hay alrededor de este árbol? Bueno, ahora pasamos al capítulo 22 de Revelación, versos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y aún y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. En el verso 22, bueno, se menciona una ciudad. El capítulo 21, verso 2, afirma que esa es una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Y sabemos que Jesucristo está allí. Es más, de acuerdo a Juan capítulo 14, verso 2, Jesucristo está allí preparando lugar para nosotros. Si lees Apocalipsis capítulo 20 y 21, te das de cuenta de que esta Jerusalén no descenderá al planeta Tierra, sino hasta después de que se cumpla el reino del milenio. Y Apocalipsis 20, verso 5, específicamente nos dice que, bueno, la gran mayoría de muertos y que son aquellos que no son despertados en la primera resurrección y que uno de estos incluye al malhechor al cual Jesucristo le dijo que él estará con él en el paraíso. En este momento pienso que es mejor hacer un resumen de las cosas que hemos leído. Y es que cuando Jesucristo estaba en la cruz, le dijo a uno de los malhechores que ese malhechor estaría con él en el paraíso. Después de que Jesucristo resucitó, en Hechos capítulo 1 vemos cómo Jesucristo asciende al cielo. También sabemos que en el paraíso se encuentra el árbol de la vida. Y después descubrimos de que el árbol de la vida queda en la Nueva Jerusalén. Y si tomas tu tiempo de leer Apocalipsis capítulo 20 al 22, podrás verificar de que la Nueva Jerusalén en un futuro muy lejano descenderá del cielo y será localizada en el planeta Tierra. Y de acuerdo a Apocalipsis 20, versos 5 y 6, la gran mayoría de la humanidad no es resucitada sino hasta después del reinado milenial de Jesucristo. Tenemos otros videos y material que explica que es en ese tiempo cuando Dios le dará una oportunidad al resto de la humanidad para que pueda aprender a vivir en armonía, educados bajo el amor de Dios y así poder desarrollar un carácter perfecto para que ellos también puedan recibir eternidad. Así que el malhechor tendrá una oportunidad verdadera para que él también pueda disfrutar del paraíso. En Lucas 23, verso 42, el malhechor le dice a Jesucristo que se acuerde de él cuando él esté en su reino. Y si miramos Lucas capítulo 11, verso 2, una de las cosas por las cuales nosotros debemos orar es para que venga el reino de Dios aquí a la tierra. Ahora, en Lucas 19, verso 11, nos damos de cuenta de que la gente o muchas personas creían que el reino de Dios estaba a punto de establecerse aquí en la tierra. Y por eso Jesucristo habló la parábola, donde él daba a entender que él se iba a ir a un lugar lejano y quería que sus sirvientes fueran productivos. Y es que el reino de Dios no se iba a aparecer inmediatamente. Bueno, ya han pasado 2000 años y todavía no está aquí. Pero tenemos la orden de que debemos estar activos, fieles y productivos.
De la misma manera, Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 26, habla de que debemos guardar la Pascua todos los años hasta que el Señor regrese. Y sí estamos esperando. Si miramos 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17 y Corintios capítulo 15 verso 23 y versos 49 al 52, estos versos hablan de una manera más clara qué evento es el que va a suceder cuando Jesucristo regrese. Y quiero enfocarme en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13. Y es que habla de ese evento que es muy importante. Y es que aquellos que están muertos, que aquí habla que están dormidos. Y en el verso 16 habla de que con trompeta, con voz de mando, esos muertos resucitarán en Cristo. Y este evento es muy importante. Porque los muertos en este momento no están en vida espiritual. Al contrario, ellos están muertos, ellos no existen, ellos no analizan, ellos no piensan, ellos no aman, no saben que ni siquiera están muertos. Es como si no existieran. No están ni en dolor, ni en agonía, ni tampoco disfrutando. Solo están esperando el regreso de Cristo. Bueno, estos versos están hablando de los cristianos, los que van a ser parte de la primera resurrección. Pero como leímos temprano en Apocalipsis capítulo 20, los restantes, que es la gran mayoría del mundo, ellos van a estar sepultados o muertos o en ese sueño hasta que, bueno, Jesucristo regrese, imponga su reino de 1000 años y después de eso es que serán resucitados. Y si echamos un vistazo a Romanos capítulo 8, verso 29, este verso habla de que, bueno, Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos porque Él fue el que primero resucitó. Y también he puesto en pantalla a Hechos capítulo 26, verso 23. Ese verso nos dice bien claramente que Jesucristo es el primero de la resurrección de los muertos. Y un vistazo a 1 Corintios capítulo 15, verso 23, nos deja claro que el siguiente grupo que recibe la resurrección, bueno, es a la segunda venida de Cristo. Y todo esto tiene su orden. Para que Lucas 23, verso 43, tenga sentido y esté en línea con todas las otras escrituras, el signo de puntuación, que es la coma, y hablé de esto temprano, estaría correctamente posicionada después de la palabra hoy. Ahora, un comentario final, y es que muchas personas aseguran de que cuando Jesucristo estuvo muerto, de que Él fue a predicarle a los espíritus que estaban en la prisión, como si Jesucristo hubiera estado vivo en espíritu mientras que estaba muerto. Y al verso que ellos se refieren es 1 Pedro capítulo 2 versos 19 y 20, que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y de qué espíritus está hablando? Bueno, si miramos a Judas 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, o sea, encarcelados, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero bueno, ¿cuándo Jesucristo le predicó a estos seres? Regresemos de nuevo a 1 Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20, otra vez, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Y cuándo les predicó? Aquí viene la respuesta. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Este fue el tiempo cuando Jesucristo les predicó a esos seres, no cuando Él estaba muerto y enterrado o sepultado en la tumba. Y es que aunque le parezca imposible a muchas personas, cuando Jesucristo estuvo muerto, Él estuvo muerto en todo el sentido de la palabra. Su alma o su espíritu no estaba vivo mientras que su cuerpo estaba muerto.
Y bueno, ya hemos explicado ese tema en nuestros otros videos que están en pantalla. Pero como leímos, Jesucristo fue el primero que resucitó y muchos van a resucitar cuando Él regrese, pero la gran mayoría se van a tener que esperar hasta después del reino milenial de Jesucristo.